¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar con todos ustedes hoy. Gracias por la paciencia. Disculpen la tardanza o algunos problemas técnicos detrás de cámaras. Pero es un placer estar hoy con no solamente compañeros de batalla, sino también con amigos que van a presentar un gran libro, que es la secuela de Pandemonium, que fue una publicación que tuvo un éxito inesperado. Probablemente hemos superado el 1.000.000 de descargas. Y ahora entramos con Pandemonium 2, que es un libro que cuenta con la participación de 16 autores de 9 países. Y hoy me acompañan en esta presentación oficial Carlos Beltramo, editor de Pandemonium 1 y 2, Mamela Fiallo Flor, una conocida luchadora contra la imposición del feminismo, y también nuestro querido Agustín Laje. En unos minutos también se incorporará Javier Villamor. Así que, bueno, más o menos todos ellos son conocidos para ustedes. Para aquellos que no, simplemente haré una breve introducción de ellos cuando les toque su participación. A mis amigos pedirles que por favor se ciñan entre 12 y 15 minutos para estar más o menos en tiempo. Y si no, tendré pues que cortarlos autoritariamente, simplemente baneándolos de mi pantalla. Así que después de eso, obviamente, procederemos a preguntas del público. Los invito a participar, a comentar, a debatir en el chat. Y bueno, sin más preámbulo, querido Carlos, bienvenido. Carlos es colaborador del Population Research Institute y editor de Pandemonium 2. Carlos, adelante, por favor. Bueno, cosas que pasan. se nos congeló, Carlos. Se nos congeló, Carlos. Bueno, son cosas que pasan, cosas de fútbol. Cosas que pasan en vida, ¿no? Ya aparecerá ya. No sé, Mamela, Agustín, ¿algún comentario inicial simplemente para saludar a nuestros amigos? Yo, digamos, quiero, mientras Carlos retoma la conexión, que la gente conozca que, bueno, que pueda acceder al libro totalmente gratuito, que estamos desparramando el link para las descargas contra viento y marea, siempre a contracorriente, que es lo que siempre hacemos, porque ya hemos tenido distintas censuras. Facebook directamente a muchos de nosotros no nos ha dejado postear el link, es mi caso, por ejemplo. A Alejandro Bermeo, con quien recién estuve en Twitch, estaba comentando él por su parte que se lo censuraron en Adobe, se lo censuraron en WhatsApp, incluso a los contactos a los cuales les llegaba el libro les aparecía que potencialmente tenía virus. Así que, digamos, es un contenido gratis que yo sugiero que las personas que lo quieran leer lo descarguen cuanto antes, porque no sabemos cuánto tiempo va a resistir esto online. La primera parte de Pandemonium, como Miklos dijo, fue descargada al menos 1.000.000 de veces, con lo cual, bueno, fue un éxito rotundo. Es decir, hoy un libro que llega de 1.000.000 de personas es algo impresionante, y evidentemente la gente que maneja los algoritmos de las redes sociales, bueno, se anticiparon, digamos, a la posibilidad de que hubiera una segunda parte de Pandemonium y habrán dejado configurado el asunto para que no se viralice como podría viralizarse, ¿no? Estás con el micrófono mudo, Miklos. Perdón. Bueno, gracias por las precisiones, Agustín. Mamel, ¿algunas palabras de presentación con los amigos que nos están acompañando hoy? Bueno, gracias por su presencia, tanto a los que están en pantalla como a quienes están detrás de ella. Invitadísimos a leer y sobre todo a verlo en la profundidad que es que nosotros tenemos un compromiso con la educación de los ciudadanos que son cada vez más adoctrinados. Y hay que ver toda, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. La pandemia nos ha permitido una hiperactividad nunca antes vista en Venezuela. Creo que está en... Sí, creo que... A ver. Tengo muchísimos problemas de conexión, no sé por qué. Sí. ¿Qué me pasa? Carlitos, También... parece que hay un retorno ahí con el audio. Sí. Trata de mutear, trata de ponerle mute a tu computadora mientras lo solucionas, y seguimos escuchando la introducción de Mamela. Por favor, adelante, Mamela. Claro, voy a irme a... ¿Sigo? Sí, adelante, por favor. Ok. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Esta hiperconectividad que nos ha permitido la pandemia de estar todos en casa ha permitido que voces que comúnmente no tenían tanta voz
se puedan conectar, y logró que una red social tan superflua como era Instagram hasta ese momento, solo para andar así y así, ahora se ha convertido en una red informativa donde las voces disidentes se pueden transmitir. Entonces, Pandemonium no es más que la concreción de esto que ya estaba surgiendo. Y edúquense, anímense a leer materiales más allá de lo que nos dicen oficialmente. Y para quien no sepa, el régimen comunista chino tiene un departamento de propaganda, y el departamento de propaganda sacó un libro traducido a 6 idiomas donde declara el triunfo de la revolución contra la pandemia. Y vemos que medio año después todavía no ha ganado, sino que el mundo entero ha perdido, sobre todo la libertad. Así que bienvenidos a informarse desde la contrarrevolución y la resistencia sobre la verdad en toda su dimensión. Bueno, muchísimas gracias, Mamela. Creo que vamos a tener ahí con Carlos, hay algún tipo de problemas técnicos. Podríamos decir que efectivamente, ¿no? La situación actual, de hecho, posicionando un poco lo que se ha escrito en Pandemonium, es un libro que cuenta con dos grandes secciones. Una sección que es dedicada a lo que es la cura, ¿no? La cura que nos ofrecen y la cura que ofrecen los pandemonios que la escriben. Y en un segundo nivel está la situación crítica hoy en los Estados Unidos, lo que se avecina el 3 de noviembre. Y ese es más o menos la estructura, el enfoque que se le ha dado al libro. Es decir, la situación de diagnóstico y qué es lo que podría pasar después en Estados Unidos. Ahora, no sé si Carlos ya esté listo para participar o porque quisiera darle la palabra, pero bueno, parece que Carlos sigue teniendo problemas técnicos. Entonces, estamos en una coyuntura compleja porque aproximadamente este martes, de hecho, el martes, el primero, después del primer lunes, se realizan las elecciones en los Estados Unidos, y este martes ya tenemos este proceso electoral encima. Agustín, fuera de los comentarios que vas a abordar con el libro, ¿qué opinión te merece, con un análisis así muy genérico, qué es lo que se viene con esta elección? ¿Qué es lo que nos estamos jugando? Perdón, acá hay un punto de inflexión histórico. Hay un acontecimiento que es una ruptura en la historia global. Rupturas globales no han habido realmente muchas que afecten, a todos los espacios de la Tierra prácticamente por igual. Esta es una de ellas. Cuando hablamos, el atentado a las Torres Gemelas, por ejemplo, algo de lo cual podemos tener cierta memoria, ok, sí, nos afectó en cuanto a que si uno viajaba empezó a encontrarse otros dispositivos de seguridad y porque reconfigura más o menos las relaciones internacionales, por supuesto. Pero lo que estamos viviendo hoy está afectando directamente hasta el último individuo. Es decir, toda la vida de todos los individuos de esta tierra se ha habido trastocada. En el mismo año en el que se disputa la elección más importante de los Estados Unidos, probablemente de su historia. Porque lo que está en juego hoy en Estados Unidos son dos modelos de política mundial. Yo creo que lo que está en juego es terminar de instalar un modelo globalista, cuyos embriones ya existen, es decir, la OMS, por ejemplo, díganme si no es un embrión de Ministerio de Salud Global. ¿No todos nuestros ministerios acaso han adoptado las directrices de la OMS como institución soberana? Bueno, ya sabemos que sí. Entonces, esto ha sido efectivamente así. UNESCO, el embrión de un Ministerio de Educación Global. UNICEF, Ministerio de la Niñez Global. Todo el Banco Mundial, un embrión de Ministerio de Economía Mundial. Y así sucesivamente hay un proyecto de, digamos, un único Estado global que coquetea mucho con el partido de Joe Biden. El partido que impulsa a Joe Biden ha estado siempre en esta línea globalista. Frente a ese partido está la opción de Donald Trump, que es la opción por el modelo de Estado-Nación. Es un modelo que dice, no, no hay una unidad política en el mundo, tampoco es conveniente que la haya, tenemos que seguir manejándonos con unidades territoriales limitadas y fragmentadas, que es lo que hoy conocemos como Estado-Nación. Han habido hitos en los últimos años de patriotismo, tenemos el Brexit, por ejemplo, o tenemos el caso, más humilde de Vox en España, tenemos el caso de Trump
en Estados Unidos, y lo que se está jugando ahora es 4 años más de un patriota que dirija el destino de la nación más importante del mundo, justo cuando tenemos un acontecimiento como la pandemia que puede ser fácilmente utilizado para acentuar el globalismo en todas partes. Porque, cierro con esto, yo creo que, digamos, ya se está viniendo cada vez con más fuerza un relato que ya veníamos venir, que ya lo anticipamos antes hace bastante, pero ahora se viene con mucha fuerza y es muy claro, que es el siguiente. ¿Vieron? Necesitamos un gobierno mundial, porque de haber tenido un gobierno mundial, una autoridad centralizada que tenga soberanía sobre todos los países, entonces esta pandemia hubiera sido aplastada muy rápidamente, no hubiésemos tenido las mismas pérdidas, todo hubiese sido más coordinado, etcétera. Eso es lo que se viene. Si Joe Biden gana, evidentemente ese discurso se va a instalar muy fácilmente. Si Donald Trump gana, ese discurso va a tener a un guerrero en contra, manejando además los destinos del país más importante del mundo. Mamela, ¿algún complemento, algún análisis, otro ángulo que tú quieras abordar con lo que acaba de mencionar Agustín con respecto a la situación electoral en los Estados Unidos? Sí, de hecho, concuerdo, y es una parte de mi investigación dentro de lo que es Pandemonium. Tenemos que ver la agenda del aborto como algo mucho más profundo que la defensa de la vida del no nacido, sino como un plan de control de población. Y quien controla la vida, controla todo. Joe Biden ofreció que si él gana la presidencia, va a revocar el acuerdo de la Ciudad de México, que no es más que el financiamiento de abortos en los países del tercer mundo financiado con los impuestos de los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, no es solo todo a nivel ministerial y político, sino ya controlar la vida. Y un dato muy importante que, bueno, lo abordaremos y está en el libro, el hecho que la ONU exige cambios en la Constitución para desproteger la vida. Entonces, lo que se está jugando es no solo la elección más importante de la historia de los Estados Unidos, sino del mundo entero, precisamente porque estamos en una lucha no solo entre corrientes ideológicos, sino entre la vida y la muerte, entre la libertad y el control total. Estoy completamente de acuerdo, complementando lo que han dicho. Efectivamente, estamos en una dicotomía, en una disyuntiva entre un modelo que promete la estandarización de sistemas políticos, económicos, sociales, culturales, incluso la estandarización del ser humano, versus un modo de vida más o menos que es el que conocíamos, ¿no? Con la idea de estados, nación, la soberanía, libertad para movilizarse, libertad para actuar efectivamente. Agustín, ya que hemos encontrado este tema, Carlos iba a iniciar la presentación con su artículo, que es el que le da el marco al libro, pero para entrar con nuestros amigos que están esperando, ¿de qué trata tu capítulo? ¿Qué es lo que tú abordas específicamente? Bueno, digamos, si el subtítulo de Pandemonium 1 fue de la pandemia al control total, hay que tener en cuenta que el subtítulo de Pandemonium 2 es la cura. Entonces, yo quise jugar un poco con la idea de la cura, y para hablar de la cura hay que hablar también de qué es la enfermedad, ¿no? Es decir, hay que curar qué cosa, sería la primera gran pregunta. ¿De qué va la pandemia? ¿Cuántas pandemias hay? Bueno, yo ahí en el artículo digo que por lo menos hay 2 pandemias en este momento, no hay una sola. Tenemos la pandemia del coronavirus y la pandemia de la narrativa del coronavirus, que no es lo mismo. Es decir, del relato que se ha impuesto a nivel pandémico en todo el mundo sobre la propia pandemia y que nos ha homogeneizado ciertas palabritas, ciertas percepciones, ciertos abordajes a los problemas, ciertas concepciones incluso del mundo presente y del mundo futuro. Dentro de estas palabritas encontramos el reseteo, la nueva normalidad, el quédate en casa, todo este tipo de palabras que nos han inundado de un momento a otro. Yo digo, acá entonces hay 2 enfermedades de las cuales hay que liberarse, ¿no? Una obviamente es la enfermedad del virus, pero la otra es la enfermedad de la narrativa sobre la enfermedad del virus, que no por ello es menos nociva. Todo relato tiene, digamos, al menos 3 partes: un inicio, un desarrollo y una conclusión, un final. La narrativa de la pandemia tiene, por lo tanto, un inicio, un desarrollo y un final. Todo empezó con un murciélago en Wuhan, ¿no? Es lo que nos han dicho hasta el cansancio, hasta el hastío en todas partes. Todo empezó con un murciélago en Wuhan, todo se desarrolla y concluye el relato ¿en qué? En una vacuna, ¿no? Esto va a concluir el día que una vacuna tenga lugar y es todo lo que
la gente en general está hoy esperando. Pero en términos sociológicos, ya nos han armado una vacuna. Si todavía en términos médicos no está la vacuna, lo que sí está fabricada es la vacuna sociológica. Esa vacuna sociológica se llama nueva normalidad. Nadie ha preguntado lo que es, nadie ha pedido por eso, nadie sabe de dónde vino eso, pero de un día para otro todos los medios del orden establecido nos empezaron a hablar de que teníamos que acostumbrarnos a una nueva normalidad que había llegado y que no se iba a ir de ninguna forma. Lo curioso de esta nueva normalidad es que no es realmente el final del relato, sino que es el inicio. No es el final, sino que es el inicio. Y es un inicio que depende de otro concepto de la narrativa que se está imponiendo cada vez más fuerte, que es el del reseteo. No sé si ustedes han escuchado, últimamente nos han llamado a resetear, incluso UNESCO, por ejemplo, tiene unos spots muy bien logrados, cuidado, porque esta gente es inteligente, no es burda. Están muy bien logrados, entonces el spot de UNESCO, de la ONU, te muestra la vieja normalidad como una porquería y te muestra la nueva normalidad como una cosa impresionante. En la nueva normalidad podés ver los picos del Himalaya, podés ver las ballenas, los cisnes por Venecia, es una cosa fabulosa. La vieja normalidad te muestra niños que se mueren de hambre en África, te muestran la destrucción, te muestran la contaminación, entonces la gente dice, claro, yo quiero la nueva normalidad, no quiero la vieja normalidad. ¿Y cómo hacemos para llegar a la nueva normalidad? Bueno, la metodología es la metodología del reseteo, que siempre ha sido la metodología revolucionaria. ¿Qué es una revolución, acaso, sino tiempo conscientemente aniquilado? Toda revolución es tiempo y experiencia conscientemente aniquilada. Toda tradición es tiempo y experiencia inconscientemente acumulada. Por eso entre revolución y tradición hay una dicotomía, hay una aversión mutua. Los tradicionalistas y los revolucionarios no se llevan bien porque unos quieren conservar lo que inconscientemente heredan y los otros quieren destruir conscientemente lo que inconscientemente han adoptado. Entonces, el reseteo hoy se nos presenta como una cosa chic, una cosa cool, ¿no? Algo que tenemos que abrazar para llevar a la nueva normalidad, que es la vacuna sociológica que ya está diseñada para nosotros. Fíjate que todas nuestras expectativas hoy están siendo conducidas a la ideología reseteísta. Yo en el artículo hablo sobre la ideología reseteísta, que es la idea de teníamos un mundo espantoso, hay que borrarlo, hay que mandar toda la papelera de reciclaje y ahí suprimirlo todo. Entonces, esta ideología reseteísta es, a mi juicio, un escalón más arriba, es la culminación de algo que ya existía antes de la pandemia, que es la deconstrucción. Estamos reseteando un mundo que en cierta forma ya estaba siendo reseteado. Ya estaban siendo todos los contenidos significativos de nuestra civilización, ya estaban siendo reseteados, ya estaban siendo borrados. La familia tradicional, la fe de la gente, la libertad, el Estado soberano nacional, como hablabas recién, las lealtades patrióticas, los lazos sociales significativos, el amor romántico incluso. En otras conferencias yo he mostrado esta saña que hay en este momento contra el amor romántico, que tiene que ser reseteado también. Entonces yo ahí digo, bueno, esto del reseteo no es tan nuevo. Esto del reseteo es el punto de llegada de la deconstrucción, ¿no? Nos han dejado, ya no es, a ver, si la deconstrucción te dice, hay que reventar todo lo que está atrás, el reseteísmo te dice, ya no tenés más nada atrás para reventar. En la papelera de reciclaje ya no te quedó nada por borrar de allí. Mandamos toda la papelera de reciclaje, ahora ya no hay nada más para ni siquiera restaurar, ¿no? Entonces yo digo, esta es la cura que nos están ofreciendo en términos sociológicos. ¿Qué quieren para nuestra sociedad? Una sociedad reseteada, que aniquile su pasado y que supuestamente se vuelva a hacer. Algo totalmente imposible si no es a la medida de aquellos que tienen el poder para rehacer esta sociedad reseteada. Ahora yo digo, bueno, frente a esto hay una cura, ¿no? O sea, esta es la cura que nos proponen. Juguemos con el asunto de la cura. Yo ofrezco otra cura. Y creo que es la cura que se ofrece en nuestro colectivo de intelectuales, vamos a llamarlo así, que es de las personas que hacemos Pandemonium. Y esa cura no se llama, no se llama reseteo, se llama restauración. Digo, lo contrario al reseteo es la restauración. Volvamos a pensar en la papelera de reciclaje, ¿no? Uno a veces manda archivos que por confusión se borraron, bueno, tiene todavía la posibilidad de ingresar y restaurarlos.
y lo salva, ve ahí qué sirve de allá adentro, qué realmente tenía valor y no merece estar en la papelera de reciclaje, le hace un clic y le pone restaurar. Yo creo que nosotros tenemos que pensar nuestra cura social en términos no de aniquilar esa papelera de reciclaje, sino de restaurar cosas que han aniquilado, cosas que las han mandado a la papelera. La familia, el amor romántico, la soberanía de los estados-nación, los lazos sociales significativos, el valor de la espiritualidad, el valor de las religiones, el valor de la patria. Y acá voy a cerrar con 3 apuntes, ¿no?, que tienen que ver con estas 2 curas, la cura del reseteo, la cura de la restauración. La cura del reseteo es la cura del reseteo nacional. Es decir, vamos a poner a todas las naciones bajo la soberanía, digamos, de una única estructura global que no tiene ni patria ni territorio. Es un centro de poder difuso. Llámese, por ejemplo, la ONU, que es el lobby, insisto, el lobby está yendo hacia ese puerto. La cura de la restauración diría, no, nuestras patrias tienen un contenido político, social e histórico muy rico que debiera ser restaurado. En vez de estar, por ejemplo, destruyendo los monumentos de los próceres, vamos a ver qué enseñanzas dieron en su momento esos próceres, qué ejemplos de vida dieron en su momento esos próceres, y vamos a ver cómo lo podemos aplicar al día de hoy. No hay, digamos, pueblo, no hay patria, ni hay pueblo allí donde no hay historia. Entonces, restaurar la historia, restaurar las enseñanzas de la historia y lo significativo de la historia es restaurar la patria y el modelo de Estado-nación. En la sociedad, en el ambiente social, ¿cuál es la cura del reseteo? La cura es la atomización social. Pues fíjate que se está implementando una lógica paradójica de lo social que nos dice que a menos vida social tenemos más responsabilidad social. Yo soy un buen ciudadano en la nueva normalidad, yo soy muy solidario en la medida en que no me comunique con los demás, en la medida en que no tenga contacto real con los demás. Entonces nos están atomizando, nos están volviendo minúsculos, nos están volviendo partículas que vamos a ser mucho más fáciles de aplastar, evidentemente. Al no tener lazos reales, lazos significativos, digamos, quedamos en una relación inmediata con el poder, sin nada más que nosotros mismos que se anteponga al poder. En cambio, la cura de la restauración sería restaurar los lazos reales, los lazos familiares que han sido mutilados en el contexto de la pandemia, donde uno veía, por ejemplo, cómo se morían sus familiares y tenía que despedirse en el lecho de muerte a través de una videollamada, por ejemplo, o jóvenes y niños que no ven a sus abuelos desde hace meses, parientes que ya no se ven si no es a través de la pantalla. Entonces, restaurar esos lazos sociales y atreverse a enfrentar el miedo, creo que es parte de la cura, que es algo que en su ensayo trata Alejandro Bermeo, ¿no? Aceptar que la muerte es parte de la vida también, es de alguna forma aceptar que uno tiene vocación de libertad. Y en último lugar, yo creo que, la cura del reseteo nos obliga a vivir en un mundo mediatizado por pantallas. Toda nuestra vida ha pasado a hacer esto. Nosotros en otro contexto estaríamos, no sé, dando esta conferencia frente a gente que vendría, nos escucharía en vivo, tendríamos un contacto directo. Bueno, ahora no. Ahora vivimos en el mundo de la pantalla, ahora tenemos gobiernos que instan a la gente incluso a tener relaciones sexuales con el barbijo puesto. En Canadá, por ejemplo, se le ha pedido desde el gobierno de Canadá a la gente que las relaciones sexuales sean con barbijo puesto y sin besos. Una cosa bastante rara, ¿no? O, por ejemplo, en Argentina han recomendado el cibersexo. Y en general, el teletrabajo en Europa ya supera el 40%. Las misas y la concurrencia a los templos hoy es una actividad meramente online. Toda nuestra vida ha quedado atravesada por las pantallas y por la lógica online. Y yo les quiero leer rápido, pido nada más 2 o 3 minutos, les leo rápido un cuento muy corto de Borges, que creo que tiene que ver con esto, y ahora voy a pasar a cuál es la cura para mí en este sentido. Dice en el cuento del rigor en la ciencia Borges, dice, en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo estos mapas desmesurados no satisfacieron a los colegios de cartógrafos,
que levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. O sea, los cartógrafos, para si no han entendido, los cartógrafos armaron un mapa que tenía el mismo tamaño que el imperio, un mapa del imperio con el tamaño del territorio del imperio. Ahora sigue así, eso es lo que estamos viviendo hoy. Dice Borges, menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y que no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Es decir, las nuevas generaciones llegaron y ese mapa que cubría el mismo terreno que representaba, se había confundido el mapa con la realidad, las nuevas generaciones dijeron, esto es un absurdo. A ese mapa hay que destrozarlo, hay que tirarlo en el medio de los desiertos y que se lo coman los animales, ¿no? Este cuento de Borges tiene que ver, yo creo, con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Esta parte no está en mi artículo, pero hoy, viendo algunas cosas, digo, esto tiene que ver. Nosotros estamos viviendo en un mapa que tiene el mismo tamaño que nuestra realidad. Ese mapa es esta pantalla, por ejemplo, pero esta pantalla no es esta realidad. Y nosotros no tenemos que asumir que esta pantalla es esta realidad. Y esta pantalla puede ser bastante peligrosa. En el momento que quien maneja esta pantalla y el sistema de esta pantalla se le ocurre que lo que yo digo ya no puede decirse en esta pantalla, yo desaparecí de la realidad. Yo y mi mapa nos exterminamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que restaurar. ¿Qué hay que restaurar? El valor de lo real. Hay que darse cuenta que los mapas son los mapas y los territorios son los territorios. Cierro. Y los territorios son los territorios. Entonces, vivamos la vida real, aprendamos que obviamente las pantallas son importantes para la vida contemporánea, pero no entreguemos toda nuestra existencia, toda nuestra vida de forma imprudente a una vida que va a ser simplemente un simulacro. Así que bueno, hasta acá llego yo, de eso va el artículo, quedan todos invitados entonces a leerlo. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, como siempre. Te lo perdonamos porque escucharte siempre es interesante. Pero Agustín siempre, obviamente, nos entrega todo su conocimiento y al final es bueno perdonarle. Creo que se lo perdonamos todos. Por cuestión de estructura, creo que voy a pasar ahora con Mamela, para que Mamela nos presente su contribución, que está en la segunda parte del libro. Tú abordas la situación en los Estados Unidos, las elecciones y el tema del aborto. Mamela, por favor, adelante, si es que puedes expandir al respecto. Hola, ¿qué tal? Gracias, Agustín, gracias, Miklos, y bienvenido de nuevo. ¿Qué pasó con Mamela? ¿Está? Se fue justo que pasó ahora. Ahí vuelve. Sí, no sé qué pasó. Dale, Mamela, perdón. ¿No me escuchan? Ahora sí. Sí, perfecto, todo perfecto, perdón. Okay. ¿Me escucharon hace un rato o repito? Repite, empieza por favor. de nuevo. Sí. Ok, bueno, gracias. Comentaba que es súper importante la referencia que hizo Agustín, porque a la historia no solo hay que analizarla desde los libros académicos de texto, sino también desde la literatura, porque nos da un pantallazo hacia la cultura. Y la sensibilidad de los artistas es precisamente la que nos abre la puerta a esos canales, muchas veces olvidados, y que tristemente de nuestro lado, de la orilla política, no se ha observado lo suficiente y por eso no hemos sabido llegar a tantos corazones. Así que muy importante elevar a esos referentes. En cuanto a lo mío, como dije en la introducción, hago referencia a cómo la pandemia ha expuesto la agenda de control de población. Y quien lo denunció más abiertamente fue el director de USAID, que es la organización de Estados Unidos que más ayuda humanitaria otorga. Y el director denunció abiertamente a la ONU por mover una agenda de aborto en medio de la pandemia. Tal es así que a cambio de ofrecer ayuda humanitaria, la ONU ha exigido a los estados más afectados que cambien su constitución para remover la protección de la vida. En el caso de Ecuador, país del cual soy oriunda y donde estoy, fue muy frontal y fue uno de los países más afectados, sobre todo mediáticamente, por cómo se proyectaba que era un escándalo y todo eso, y que se demostró que en buena medida esto servía a un aparato propagandístico ejercido por el expresidente Correa,
ejecutado por un centro de trolls desde México, que sabemos bien es hoy el centro de operaciones del Grupo de Puebla. Eso lo digo adicionalmente, no está en el texto, pero lo voy a enriquecer ahora. Y lo que el texto aborda es básicamente eso: entender que en este tiempo que hemos sacrificado todas nuestras libertades para preservar la vida, hay una agenda mundial de los mismos que nos tienen en casa, exigiendo que sacrifiquemos a los más inocentes y a los más indefensos. Entonces, esto expone que todo este control no es en realidad para proteger la vida, sino para controlarla. Y qué mejor que controlarla desde la concepción. Entonces, hago un llamado de atención a que este tiempo que nos tiene tan limitados en lo social, lo aprovechemos para cultivarnos intelectualmente, para ver más allá de lo que nos muestran las pantallas, por supuesto a través de un libro tan rico como Pandemonium, que compila voces disidentes, pero sobre todo para salir un poco de esta dinámica tan impuesta por la izquierda, que todo se piensa en función de derechos. Y es tiempo ya de pensar en función de deberes. ¿Y cuál es nuestro deber? Tenemos un deber cívico y moral. Como ciudadanos, como individuos, tenemos la labor de exigir tener un Estado cada vez más mínimo, y eso va a ser imposible si tenemos organizaciones internacionales por encima de nuestros estados, financiados con nuestros impuestos y que dominan nuestra propia soberanía. Entonces, este tiempo lo que expone es esta agenda de control, esta agenda totalitaria, y qué más que despertar ese amor por la libertad cuando ya nos han quitado todo y nos han quitado tanto. Entonces, mi aporte es precisamente eso, desde los datos, desde la estadística, desde lo empírico, cómo y cuánto quieren que estemos controlados. Y por eso invito a quienes están en la causa Provida que no lo limiten meramente a esas vidas que están vulneradas, sino al impacto social que tiene después. Lo dijo la ministra de Salud de Italia en el 2015, somos una nación moribunda. O sea, realmente los países de primer mundo que han normalizado estas prácticas han visto diezmada su población, y por eso es que nuestras naciones son terreno fértil, y por eso es que esta elección en Estados Unidos es tan importante, porque va a lograr que esta agenda no solo impacte a los Estados Unidos, que desde la legalización del aborto ha matado a 65 millones de personas en Estados Unidos, de los cuales 20 millones han sido negros. Un dato muy importante en este clima tenso en lo racial: ninguna calamidad histórica ha matado a tantos negros como el aborto en los Estados Unidos. Ni siquiera la esclavitud transatlántica incorporó a tantas personas. Entonces, esto hay que decirlo, porque sobre todo la izquierda tiene un discurso de empatía y que ustedes no tienen sensibilidad social. ¿Quién tiene menos sensibilidad social que quien propone un genocidio? ¿Quién tiene menos sensibilidad social que aquel que propone matar a un ser humano indefenso? Entonces, en ese sentido, debemos empatizar, sensibilidad y sensatez, y mejorar nuestro discurso siempre con un respaldo teórico. Y estas elecciones nos muestran de cara frontal que el impacto va a ser no solo local, sino internacional, y los primeros afectados seremos nosotros cuando Joe Biden, si Dios no quiera gana, revoca el acuerdo de la Ciudad de México para matar a los más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, invito a que nos lean, invito a que reflexionen, invito a que abran los ojos y que sean portadores de este mensaje, porque estamos luchando por la vida, estamos luchando por la libertad y estamos enfrentados al mayor aparataje político que ha existido sobre la faz de la tierra, porque nunca ha habido una unidad como la que existe en la ONU, y con total impunidad, porque ¿quién fiscaliza la ONU? Entonces, en ese sentido, los amantes de la libertad tenemos un compromiso para exponer esta agenda, para reducir su impuesto, para reducir su impacto, y para que prevalezca la voz del individuo, de la persona, de la nación, frente a este totalitarismo cada vez más creciente. Bueno, muchísimas gracias, Mamela. No sé qué ha pasado con Agustín, se nos borró de la conexión. Muy interesante lo que has estado mencionando, que es el tema del aborto, y plantea esta pregunta sobre la libertad, ¿no? Que es de hecho el tema que cubre Carlos. Entonces, Carlos, obviamente no hemos seguido el orden que teníamos inicialmente pensado, pero dejamos que fluya. Y antes de que darte paso a ti, quiero darle la bienvenida a
al gran Javier Villamor, un querido amigo de todos nosotros, un guerrero ahí en España. Javier, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ya empalmamos contigo, vamos a ir con Carlos entonces, para que en esta llamada a la libertad que hace Mamela, tú introduzcas que fue el prólogo, de hecho, el libro, el inicio del libro. Así que, Carlos, adelante. Sí, bueno, primero pedir una disculpa porque si malogré algunas escenas antes, tengo 3 computadoras y ninguna conectaba, y estoy en la de mi esposa felizmente, que siempre hay que ir hacia la mujer porque eso es lo que siempre funciona, digamos, ¿no? Ya los que me conocen saben que efectivamente yo soy mi esposa, porque además ha sido coeditora de Pandemonium, en fin, como pongo en el prólogo, el tema de la familia nos lo tomamos muy en serio, y acá todo es dentro de la propia familia. Bueno, en todo caso, agradecerles la paciencia y agradecerles a Mamela y a Agustín, que ya dieron una entrada muy interesante. Efectivamente, la idea un poco partió de nosotros originalmente de hacer Pandemonium. Ya saben, estamos en la cuarentena, que estaba pasando, tal, hasta el mismo nombre. Algunos creen que hace alusión al demonio, nada. Es un juego de palabras. Lo interesante es que la gente se acuerda de la palabra Pandemonium, no tiene que ver con el demonio, aunque efectivamente, para los que tienen fe, puede ser una referencia que efectivamente hay una guerra más trascendente, pero como este no es un libro de religión, bueno, bien, ahí hay una alusión. Es un libro de libertad, como bien dijiste tú, donde nosotros de alguna manera invitamos a amigos, otros no tan amigos, e incluso jalamos algunos artículos para que el pensamiento de la derecha, o de la derecha, de los conservadores, cada uno póngase la etiqueta que quieran, los que no salimos los medios, ¿okay? Los que no estamos en la televisión, los que no somos de Hollywood, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, tengamos una voz representativa. Acabamos de encontrar hace unos días este grupo que seguimos trabajando por lo bajo, porque, bueno, ahí tenemos nuestras interacciones y demás, que un investigador muy interesante de la Universidad de Quilmes, que estudia los fenómenos del pensamiento y tal, cuando recibió Pandemonium dijo una cosa que me pareció muy interesante y lo pongo con cargo a todos los que están escuchando. Resulta que descubrimos que en la derecha sí hay gente que piensa. Dices, o sea, está bien, yo entiendo que el mainstream nos ha dejado en una esquinita, ¿de acuerdo? Pero, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Solo el mainstream manejado por grandes corporaciones, mucho dinero? ¿O también nosotros que, como bien dijo Mamela en varios momentos, y seguro que Agustín también lo comentó, pero yo no escuché toda su ponencia, hemos descuidado el discurso, hemos descuidado el relato, hemos descuidado y también la exigencia intelectual para comunicarnos con la sociedad actual. Entonces, una de mis tesis fundamentales y por las cuales hemos hecho Pandemonium 1, estamos haciendo Pandemonium 2, no prometemos nada, pero el 3 está en el horno, no prometemos nada, pero nada más decimos eso, porque se puede hacer una muy malsana costumbre. Primero tengo que convencer a mi esposa, ese es el orden de las cosas, digamos, ¿no? Una vez que la convenza, ya pasaremos a Pandemonium 3, pero en todo caso, la idea es reflejar con libertad lo que pensamos. De hecho, ha generado en algunos lugares, y sobre todo en algunos ambientes católicos, como un resquemor, como incluso algunas pullas que nos han tirado, como si nosotros quisiéramos animar a la grieta, como es en Argentina, o animar a lo contrario que dice el Papa Francisco, lo cual me parece insólito, porque cualquiera que revisa la bibliografía, la Fratelli Tutti es el documento más citado, siendo que no, digamos que cada autor tiene su estilo y no hay algo que se cite mucho, pero si contamos, es lo más citado y ninguno lo critica, todos para decir, bueno, como dijo el Papa, tal, porque queremos hacer hermandad. Pero pensamos que la hermandad también pasa por pensar diferente y aceptar que el otro piensa diferente. Y que si yo creo que el otro está equivocado, el insulto no es el medio para corregirlo, sino escribir algo mostrando, como se hacía en la Edad Media, las disputatio, ¿no? Y entonces se preparaban 6 meses los dos, o profesores o alumnos que estaban a la disputatio, y ese día era gran fiesta en la universidad y se sacaban los colores, pero no se insultaban y no se odiaban. Y tercero, no decían, tú no tienes derecho a hablar en nombre de...
Cuidado porque se nos está metiendo la cultura de la cancelación dentro propiamente de la iglesia. Entonces, pensamos que nosotros tenemos ese espacio, lo tenemos que ejercer con esa soltura, con esa libertad, evitando el conflicto generado por nosotros, pero no por eso dejando de ser frontales en lo que proponemos. Y entonces, dentro de eso yo les pedí, cuando hice el guión original para convocar a Pandemonium, primero que agradecer a una persona que no está aquí, que seguro no se conocerá, Juan Ángel Soto, que es, vamos, una parte, extra parte de todo el proyecto, que está siempre cerca, pero muy ocupado con su fundación sí mismo, que él fue el que me dijo, bueno, y el siguiente libro tendrá que llamarse La Cura. Y dije, ya, lo anoté hace 8 meses, y cuando dio la oportunidad de esto, dije, chicos, La Cura, bien, todos perfectos. ¿Por qué? Porque es algo que hemos logrado parcialmente, y todos los que están aquí lo saben, y lo digo públicamente porque es nuestro objetivo hacia más adelante. Denunciar está bien, porque hay que advertir, porque todo el panorama que nos ha planteado Agustín, que Mamela lo ha condicionado muy bien, una de las habilidades que ha tenido la izquierda es hacernos creer que no existe, hacernos creer que eso es la verdad, que no nos lo está imponiendo, que no hay una dictadura, de que no hay una manipulación de los datos a su favor, etcétera, etcétera. Y entonces todos los que decimos, me siento en una dictadura, el tipo te dice, no, si acá hay libertad, podés votar, podés salir, podés entrar, lo que sea. Claro, con esto de la pandemia todo se ha quedado en cuestión, pero bueno, lo que nosotros estamos revelando con esto es que efectivamente hay que salir de ese discurso y poner otro sobre la mesa y luego seguir discutiendo, pero sin agredir al otro, pero tampoco escondiendo lo que pensamos. Y salen chispas, pero que ojalá sean totalmente intelectuales. Entonces, la propuesta es, muchachos, ¿cómo va a ser la cura? Entonces, la primera parte del libro, tiene 2 partes, no capítulos, 2 partes. La primera parte es la cura, que no es cura, que nos ofrece la izquierda, o le llamamos ahora el discurso progre globalista, ¿ok? Porque la palabra izquierda puede sonar un poco anticuada, ya, en fin, se ha hablado un montón del asunto, no abundemos en eso, cada uno lo ve desde la perspectiva que sea. ¿Por qué? Porque hay progres globalistas de derecha, como nos advertía el señor Miklos Lucas en el primer libro, por ejemplo. Con lo cual, y que cada uno de ustedes puede observarlo, el PP en España acaba de ponerse de manifiesto, algunos sectores del Partido de Acción Nacional en México también, Macri el presidente de Chile, etcétera, que dice que son de derecha, pero en realidad es que no son de izquierda. Y entonces no todo lo que es no de izquierda es de derecha. Cuidado con eso. Entonces, ahí decíamos, de alguna manera estamos tratando de manifestar esa cura que no es cura. Y luego los últimos 3 capítulos son muy interesantes para que vean que hay optimismo en el enfoque, que son uno sobre educación, uno sobre familia, del querido Javier que está aquí presente, nos va a hablar de ese tema, y uno sobre la acción de la iniciativa privada combatiendo directamente el hambre. Entonces, cualquiera que nos quiera acusar de lejanos de la realidad, oligarcas, gorilas, como dicen en Argentina, lean el libro y vean lo que estamos proponiendo, porque seguro que ninguno de ellos ha podido plantear, como planteamos nosotros, que uno de los miembros de nuestro equipo ha liderado una iniciativa en uno de los estados más poblados de México para paliar el hambre en concreto en el medio de la crisis. Porque no negamos que eso se pueda y se deba hacer, ¿ok? Entonces, ese planteamiento. Y luego nos enfocamos, y dicho sea de paso que esto va a ser un estilo, ya lo estoy pensando para los siguientes, para que nuestro enfoque sea local, como bien explica Rodrigo Van Cortés, también miembro de nuestro staff general. Global y local. Entonces, una vez que hablamos de lo global, evidentemente lo local es la próxima elección de la semana que viene en los Estados Unidos, donde el mundo entero se juega cosas. Y entonces no escondemos nuestra simpatía hacia el proyecto de Donald Trump, y es que hasta me da pudor decirlo, pero no debe dar pudor si yo tengo libertad para adherir libremente y pudiéndome equivocar. Y cuidado con esto. Se ha dicho alguno, ¿han ustedes endiosado a Donald Trump? No, hay cosas de Donald Trump que son indefendibles.
que acá no se trata de, bueno, a partir de ahora todo el mundo tiene que divorciarse 5 veces o proferir ciertas amenazas a mujeres, no sé qué. No, eso es criticable. Nadie ha dicho que no es criticable, ¿de acuerdo? Porque no se trata de endiosar a una figura, sino adherir a un proyecto político que, fíjense, Henry Wester Jr., John Henry Wester, perdón, cuando hace este video que anda circulando sobre que este proyecto está defendiendo a Dios, empieza diciendo, sorprendentemente para casi todo el mundo en este país, Donald Trump se ha convertido en adalid de la defensa de la libertad religiosa y qué sé yo. Vale, ahí voy. Sorprendentemente, a todos nos sorprendió que una persona tan destemplada de formas terminara siendo la que quitara financiamiento del aborto, defendiera a los niños en el ámbito internacional, primer presidente norteamericano que no inició ninguna guerra. Tú has agarrado los discursos antes de las elecciones del 2016 y era, este tipo nos va a mandar a la muerte. Y yo te digo, estuve hablando con un asesor de la Casa Blanca que me dijo que uno de los grandes problemas que ha tenido Trump, por lo cual ha tenido que girar muchos asesores y funcionarios, es que los halcones querían empezar 4 guerras, 4, y él le tuvo que parar los pies en las 4, y eso no se lo perdonan, toda la maquinaria militar que hay de por medio. Entonces, para concluir, ¿por qué nosotros de esta manera apuntamos, por un lado, el proyecto de Trump, que tiene a Michael Pence, acuérdense de eso, un caballero a carta cabal, y está firme, prácticamente es el pilar fundamental del gobierno? Y por el otro lado, ¿qué tenemos? A Joe Biden, que mordazmente y bajamente utiliza políticamente su catolicismo. Por cierto, algunos nos dijeron, apoyan a Trump porque es católico. Trump no es católico. Y es un mal evangélico, pero ese mal evangélico cumple mejor preceptos de libertad religiosa que el católico de Biden. Entonces, a mí, yo lo que pido es que no me quiera engañar. Si él quiere ser un tipo que tenga una moral muy laxa, que diga, tengo una moral muy laxa, y no saque el rosario para ver si gana votos, ¿ok? Entonces, al final, nuestra apuesta es porque vemos que este proyecto de Trump ha cumplido en algunas cosas, incluso insospechadamente, tiene muchas cosas que mejorar, sí. Que no suscribimos al 100% el proyecto, también, ¿ok? Pero tiene mucho punto a favor. Y en la inversa, del otro lado, el último diputado, representante, ¿no?, católico, pro vida, Dan Lipinski, que lo mencionamos en el libro, fue defenestrado por el Partido Demócrata. Entonces, al final, entre las dos cosas decimos, evidentemente, la apuesta para restaurar esos valores no pasa por el Partido Demócrata, que podría poner en peligro incluso la paz mundial y el equilibrio, y sí pasa ahora mismo por Trump. Y con esto termino. Si nosotros apoyamos ahora a Trump y mañana Trump gana y se vuelve miserable, nos encontrarán en la vereda de enfrente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles a nosotros mismos, no a Trump. Y eso es lo que nosotros le sugiero a toda la gente. Cuando uno vota, no es un hipoteca moral. Contigo hasta la muerte. No. Contigo hasta que cumplas lo que yo quiero. Y en el momento que no cumplas, que me fallas, quito el voto y busco uno mejor. No sé si me explico. Pero mientras tanto, y habiendo la amenaza de alguien peor, creo que es totalmente razonable este apoyo que estamos brindando, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, y le dejan más o menos un marco interesante a Javier para que introduzca su tema, que es familia. Agustín abordó, vamos a decir, desde una perspectiva macro. Mamela ha abordado el tema del aborto en la situación de los Estados Unidos. Tú, Carlos, has dado más o menos el contexto general del libro, su estructura, qué es lo que podíamos esperar de ese libro, y vamos a la especificidad ahora de la familia que Javier aborda en este pandemonio. Javier, por favor, tus comentarios. Gracias, Miklos. Saludos a todos. Hola, Carlos. Hola, Pamela. Por fin te conozco. Hola, Agustín. Un gusto. Gracias a todos por estar aquí. Venía pensando, perdonad que haya venido tarde, venía de la televisión. Venía pensando en una charla que tuve el otro día con un historiador español, Fernando Paz, precisamente a raíz del especial que hicimos del primer debate presidencial.
Y él decía en un momento que Estados Unidos, a pesar de haber sido la capital del imperio, se ha convertido en una provincia más. Es decir, esa élite de la que hablábamos o de la que solemos hablar, ¿no? Los poderes fácticos, utilizaron Estados Unidos como trampolín para el dominio mundial a nivel global, pero a su vez han convertido a Estados Unidos en una provincia más. Es decir, también sufre de esa enfermedad o gangrena, si queremos decirlo, que se expande a todo Occidente. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos sigue siendo el primer país del mundo, por mucho que todavía esté China ahí, y obviamente la influencia que tiene, no solo con el hard power, también sobre todo con el soft power, es brutal. También tenemos que caer en el efecto dominó que ha habido en los últimos 4 años desde que ganó Donald Trump. Posiblemente no hubiera sido posible muchos de los cambios que ha habido en Iberoamérica, posiblemente tampoco hubiera sido posible muchos de los cambios que ha habido en Europa. Es decir, la victoria de Donald Trump sirvió como acicate para que esa presión que había, ese movimiento conservador, o un oxímoron, esa revolución conservadora que estaba latente de toda la gente que estaba harta frente a esta narrativa o discurso globalista progresista, tuviera ese último empujón, estallara esa olla y por fin saliéramos a decir lo que pensábamos sin miedo a la estigmatización, que yo creo que es una de las cosas más importantes. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que va a depender mucho lo que ocurra en los próximos años en el mundo en función de estas elecciones. Estas elecciones, si cabe, son aún más vitales que los otros. Hemos tenido 4 años de un cierto desmontaje de las estructuras supranacionales. Trump ha puesto en la picota a muchos de ellos, los ha puesto al espejo para que se reflejen a sí mismos y eso ha servido también para que mucha gente se quite la venda. Eso lo cual es algo positivo. Entonces ahora nos encontramos en Estados Unidos, las nuevas elecciones, ese choque de trenes, esa batalla entre dos cosmovisiones completamente diferentes. Por un lado tenemos la cosmovisión, digamos, por así decirlo, más conservadora, de base quizá de moral religiosa, que significa Donald Trump, el apoyo a la familia. Nunca ha habido antes un presidente que apoye tanto a la vida. Recordemos que es que nadie había puesto tanto contra la pared a multinacionales abortistas como Planned Parenthood. Nunca antes había un presidente, bueno, en 80 años, si no me equivoco, es el primer presidente que no invade un país en 4 años, respecto a lo que decía Miklos, no sé, era Carlos ahora, de intento de los halcones, de cómo presionaban para seguir con esa típica política exterior estadounidense. Donald Trump es el acicate o el freno a esa forma de entender la política exterior estadounidense, influido en gran parte por muchos globalistas que forman parte de instituciones como el Council on Foreign Relations, en el que está, entre otros, George Soros, Kissinger y compañía. ¿El porqué de la familia? Y esto se ha tratado de muchos temas, pero bueno, breve resumen. Recordemos muy brevemente que la política del aborto, o digamos la destrucción de la familia desde mismo el seno materno, es política de Estado estadounidense desde que se aprobase el informe Kissinger en el año 74, precedido de un informe de la Fundación Rockefeller de 72, precedido de unas declaraciones de Robert McNamara, que fue secretario de Defensa y luego presidente del Banco Mundial en el año 68. Algunos que te ponían aquí en los comentarios muy acertadamente ese neomalthusianismo al que estamos haciendo frente, de alguna manera, esa nueva forma de entender que somos muchos y que por lo tanto hay que empezar a despoblar. Por lo tanto, podemos decir que las políticas que hoy sufrimos, o digamos el origen de esas políticas que hoy sufrimos en contra de la familia, tienen origen en ese documento, en esa proposición de Kissinger. Por lo tanto, en esa política de Estado exterior estadounidense que se lleva aplicando 50 años. Eso funcionó tan bien que ahora se aplica a nivel global. Pero por eso es importante tener el ojo en Estados Unidos. Es decir, ¿qué ha hecho Donald Trump en los últimos años? Ha ido a Naciones Unidas a decirle que Estados Unidos nunca será un país socialista, que los estadounidenses en su gran mayoría son defensores de la vida, defensores de los valores tradicionales, defensores de la libertad religiosa, que él va a estar enfrente de todos aquellos, como se ha presentado también recientemente, frente al Washington Trump, es decir, ante esa ponzoña de Washington. Es decir, si me votáis a mí, no estáis votando a la élite tradicional, estáis votando a la contrarrevolución que ha servido para poner la picota a la familia. ¿Cómo lo ha servido? Personajes como los que tenemos aquí, Agustín Laje, Pamela, lo habéis tratado muchísimas veces. Hay una serie de políticas que se han ido aplicando a nivel supranacional
que han ido limando, han ido erosionando no solo la familia en sí, sino la misma libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, religiosas y políticas, que eso es un derecho constitucional, al menos en el caso español, que continuamente está siendo violado. Recordemos, por ejemplo, que desde las conferencias del Cairo y de Pekín es donde se empieza a incluir los derechos, supuestos derechos a la salud o salud reproductiva, ese eufemismo que, para no decir aborto, la introducción del concepto de género, que poco a poco han ido desnaturalizando todo eso que estamos viviendo. Miklos, perdón, no sé si ibas a decir algo. No, adelante. Ha sido un Fox Sí. Pass. Por mi trabajo, pues he tenido que ir algunas veces a temas de congresos de derechos humanos en la ONU, Ginebra y demás, y he visto eso que se está aplicando a nivel internacional en los documentos. No muchos, es cierto que no son vinculantes, ahí es donde viene la trampa. Es decir, que muchos países adopten esa serie de políticas no significa que sean vinculantes para sus estados. Por lo tanto, podemos ver cómo muchas de las élites gobernantes llevan a cabo esas políticas que no son obligatorias, pero las llevan a cabo diciendo que se han aprobado en Naciones Unidas. Y eso es lo que estamos sufriendo en Occidente, porque muchas de estas políticas, si nos fijamos, no llegan al resto del mundo. En África se está haciendo un chantaje a gran parte de los pueblos africanos con la excusa de usted aprueba políticas antifamilia, políticas abortistas, políticas del lobby LGTB y nosotros a cambio a ustedes le damos subvenciones económicas para ese supuesto ayuda al desarrollo. Esas ayudas o esas políticas contra la familia no las vemos que se apliquen en otros países de Asia, o al menos no con la influencia que hay en Occidente. Y esto retomo con la introducción. La élite se está cebando con Occidente. Porque ¿qué es Occidente a día de hoy? ¿Qué es lo que era antes? Era la cristiandad, es decir, la institución de una serie de valores, fuera ya de lo que es el tema religioso, que han conformado una estructura social, una tribu, un clan, una nación, que ha servido para poder crear o asentar las condiciones objetivas que permitan el desarrollo óptimo de la prole en el entorno familiar. Padre, madre, hijos que desarrollen un entorno que pueden permitir crecer en un entorno sano, un entorno que pueda permitir crear ciudadanos en el sentido clásico de la palabra, es decir, personas que puedan aportar a la polis. Y aquí retomo con a una de las cosas que ha hablado Miklos en otros vídeos, incluso en el Pandemonium. El objetivo último de la destrucción de la familia no es otra cosa que, digamos, crear un sistema plano, es decir, un encefalograma plano a la población, destruir todas esas raíces que permitan la instauración de un nuevo paradigma, una nueva sociedad, ese transhumanismo del que habla muchas veces Miklo, al que nos van a llevar a través de la cuarta revolución industrial. No podemos entender, ha pasado antaño en otros totalitarismos, como el nazi alemán o el comunista soviético, no se puede implantar en la memoria de la población, sobre todo a nivel global, un nuevo sistema, una nueva concepción del hombre, si previamente no eliminamos el anterior. Porque la gente, somos personas, somos muy cabezotas y no nos gusta que nos digan lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer. ¿Qué mejor manera de destruir todo eso haciendo que la población se autodestruya a sí misma? Porque también aquí tenemos la parte de culpa nosotros como ciudadanos. Estas políticas se han aplicado, cierto, pero muchos de nosotros las hemos tomado como propias y las hemos llevado a cabo, se han defendido, no lo digo por nosotros, sino alguna crítica conjunta a la sociedad y ahí tenemos a los globalistas progresistas, ¿no? Como todos aquellos que supuestamente eran los que iban en contra de las políticas globalistas, son ahora las que las defienden a ultranza. Por poner un ejemplo, Agenda Global 2030. Hay informes de la Fundación Family Watch International, que yo recomiendo encarecidamente, que analizan perfectamente cómo este tipo de políticas a nivel global afectan a la familia. Afectan a la familia desde el mismo núcleo de la familia. Obviamente, las políticas que enfrentan a hombres con mujeres, padres con hijos, ancianos con jóvenes, blancos con negros, homosexuales contra heterosexuales, ricos contra pobres. Ese marxismo cultural de que tantas veces ha hablado nuestro querido amigo Agustín. Y ese es, al fin y al cabo, lo que ha conseguido. Es decir, enfrentando todos esos polos de la sociedad, acabas deshumanizando la sociedad, acabas rompiendo la estructura básica, atomizándola, y ha conseguido precisamente que cada vez haya menos matrimonios, cada vez haya menos nacimientos, el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando vemos las políticas, esto es algo que siempre machaco, cuando vemos las políticas que se están aplicando hoy en día, tenemos que dejar de ver la política en sí como algo aislado, sino como una parte de un todo. Nada en política es casual. Todo viene por algo y cuando empiezas a ir hacia atrás, muchas veces la gente va hacia adelante, pero cuando empiezas a ir hacia atrás es cuando empiezas a ver todos los intereses que hay detrás de todo esto y empiezas a comprender cuál es el trasfondo. Pongo un ejemplo y con eso termino. En Naciones Unidas, para que tengáis una idea,
los documentos que se usan para la educación sexual temprana de los niños, en inglés Comprehensive Sexual Education, educación sexual integral, están realizados por la International Planned Parenthood. En ellos se educa el tema del sexo temprano, el aborto, transgénero, hormonación, ideología de género, es decir, toda esa serie de ideas que lo que hacen además no solo es desnaturalizar, o no quiero utilizar la palabra pervertir, pero confundir a los niños, que eso también sirve para crear una brecha entre las nuevas generaciones y las antiguas. Y eso lo podéis ver seguramente cualquiera de ustedes que nos estén viendo, que tengan hijos de una diferencia de edad suficiente para tenerlos en la escuela hoy en día. Seguramente Miklos o Carlos puedan poner ejemplos. Entonces tenemos que entender que hay una estrategia detrás para destruir la familia. No porque la familia en sí sea importante, que por supuesto lo es, sino para erosionar eso que permite que todo ser humano pueda crecer en unas condiciones óptimas que le permitan desarrollarse. Si destruyes la familia, desarraigas todo tipo de conceptos, atomizas a la sociedad, extraes al hombre de su entorno natural y lo haces completamente indefenso ante los ataques de las políticas del Estado y globalistas. Y ese es el objetivo, es sacarlos, extraerlos de su contexto para que estén completamente indefensos ante toda esta serie de políticas que se están aplicando siguiendo las leyes de la ventana de Overton. Nosotros, por lo que decía antes Carlos, tenemos todo menos los 36.000 millones, por poner un ejemplo, que tiene George Soros. Decía Napoleón que para ganar una guerra hace falta dinero, dinero y dinero. Y es cierto, pero tenemos algo que quizá los otros no tengan. Tenemos esa fe, tenemos la verdad y tenemos un conocimiento que nos aporta la ley natural en la que se basa el movimiento conservador. Es decir, somos capaces de ver, hay una correlación entre nuestros análisis psicológicos y la realidad misma. Los que están enfrente es pura ideología. El problema que tiene la izquierda es, pongo siempre el ejemplo de que la izquierda es como el típico niño que intenta meter a martillazos una figura redonda en un cuadrado. El problema es que cuando lo acaba metiendo acaba destruyendo todo. Entonces, estamos en ese momento. Estamos en el momento en que hay una izquierda globalista completamente psicótica que está intentando romper el tablero de juego a martillazos hasta que la realidad quepa en su cuadrado. La realidad nuestra o la de todos es redonda, su forma de ver el mundo es cuadrada. Por eso es tan importante las elecciones, y además lo matizaba Carlos. No es porque apoyemos a Trump porque estemos enamorados de Trump, sino porque Trump representa, al igual que en otros países, un movimiento. Trump es una persona, es la cara de un movimiento que hay detrás, que está empujando por primera vez en décadas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, para ir contracorriente de lo que las élites globalistas están imponiendo a través de todas las herramientas que tienen. Medios de comunicación, think tanks, asociaciones, políticos, en fin, ya sabéis cómo va todo esto. Por eso es tan importante esa batalla, porque ahí se va a definir el futuro del mundo en los próximos años. Va a ser muy complicado, las encuestas es difícil seguirlas, pero ahí es donde se enfrentan ahora mismo dos concepciones completamente opuestas del mundo. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, ya han completado toda su participación con respecto a sus capítulos y he estado viendo los comentarios y hay dos o tres temas que se repiten, dos o tres preguntas generales. Y bueno, dejo abierta la cancha ahí para que se peleen quien quiere responderla, quien se sienta mejor preparado. Pueden, si quieren complementarse, creo que eso sería mejor. La primera es, como queráis. No lo voy a plantear como pregunta, sino como comentario. Bergoglio es comunista. ¿Qué tienen que decir al respecto? Carlos, todo tuyo. Esa es la pregunta. Sí. Yo quiero decir esto. A ver, hay muchísimo que pasar por ahí, que bien que lo has tocado, porque es un tema delicado, digamos, ¿no? Básicamente, Bergoglio no es comunista porque él lo ha dicho, y además no hay nada en lo que haya podido decir o hacer que nos haga pensar eso, ¿ok? Con Bergoglio podemos tener dos problemas. Un problema lingüístico, que los que somos argentinos, y Agustín eso lo hemos comentado 1.000.000 de veces, y yo estoy en España, y siendo argentino, y teniendo, digamos, muchísima relación con los norteamericanos que me consultan, me preguntan, ¿quiso decir esto el Papa? O sea, un día agarra y dice, por ejemplo, no hay que adorar al dios dinero, y entonces me dicen, pobres amigos americanos, el Papa es comunista, quiere que seamos como Cuba, que volvamos al trueque. Digo, no, plano espiritual, plano material. Dios dinero, plano espiritual, dinero físico, euros, monedas, lo que sea, plano físico no se mete en eso, digamos, ¿no? Lo que pasa es que lo dice con un estilo argentino, desparpajado,
etcétera, que puede confundir, digamos, a quienes no lo valoran adecuadamente. Independientemente de esto, yo creo que una de las cosas que más podemos y tenemos que valorar con respecto a lo que el Papa Francisco nos vino a decir es que, de alguna manera, a ver si se me entiende bien, nosotros tenemos que tener, y esto es por el contexto general de todo lo que es incluso un pandemonium, digamos, ¿no? Nosotros criticamos la cultura de la cancelación, del baneo o lo que sea. Pero nosotros, por lo menos los que yo invito, acá uno comenta, Yen comenta, el Papa es muy argentino, por eso necesita traductor, literalmente, o sea, esto es una buena forma de verlo, que siempre con el Papa te va a pasar esto, en un primer momento te vas a recontra escandalizar, tema homosexuales estos días, ¿no? Pero luego pasa el tiempo, empiezas a ver lo que en realidad quiso decir y cómo lo manipuló la izquierda y tal, y empiezas a sacar paja, y el trigo está al final. Y dices, bueno, efectivamente, puedo estar un poco en desacuerdo, pero hay una distancia enorme desde la primera vez que me escandalicé cuando lo escuché y a lo que realmente quiso decir, y en esa distancia, mucha manipulación de la izquierda. Hay un periodista español, que lo conoce bien Javier, que es Eulogio López, que dice que nuestro Papa es un Papa secuestrado, no físicamente, sino comunicacionalmente por una izquierda, por una gente que tiene un cierto concepto que luego a veces lo hace trastabillar. Y lo que ha pasado con la manipulación de sus declaraciones sobre la homosexualidad define eso claramente, porque él dijo varias cosas que la persona que manipuló ese video, porque respondía a una cierta agenda, yo lo entiendo, pero se cargó la figura que estaba hablando en ese momento. Pero independientemente de esto, yo lo que quiero decir es que él vino a denunciar un montón de cosas que es necesario que también tengamos en cuenta. O sea, cuando el Papa Francisco habla de misericordia, da unas cátedras buenísimas. Y yo he aprendido muchísimo. ¿Qué he aprendido? Que a veces el entender con tanta claridad lo que pasa me puede hacer insensible a que detrás de ese globalista progre tal hay una persona con un corazoncito, con unos deseos tan incumplidos como los míos, solo que me agrede, y yo tengo como que preguntarme, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué escribí Pandemonium? ¿Para qué hacemos los videos, todos ustedes que son youtubers? ¿Para machacarlo? ¿Cuál es mi idea? Como ahora la izquierda mainstream está en el poder y nos cierran cuentas, que llegue la derecha para cerrarle la cuenta a los de la izquierda, haríamos lo mismo a la inversa. Y esto sería un cuento de nunca acabar. Y les aseguro que ninguno de los 5 que estamos acá, ni de los 17 que han participado en este Pandemonium, ni los 18 del anterior, piensan eso. No confundan claridad de pensamiento con falta de empatía a los problemas personales. Hoy toca dar la lucha de las ideas, pero agarrar a Papa Francisco, aunque no me gustan algunas cosas, en lo que sí me toca para que yo crezca como persona. A mí leer todo lo que trabaja, lo de hospital de campaña, lo de la misericordia, etcétera, etcétera, me ha ayudado enormemente a no convertirme en un tipo amargado. No sé si me explico, digamos, porque me ha hecho ver que del otro lado hay una persona que más allá de lo que pueda decirme o tratar de imponerme, también tiene sentimientos y yo tengo que entenderlo. Entonces, nosotros no creemos, y lo sostenemos abierta y frontalmente, que la solución al problema, o sea destruir a la izquierda. De ninguna manera. Ni tampoco creemos que, así como dije que Trump no tiene todas las soluciones, ni Mike Pence, que es un caballero, ni Agustín Laje, ni Miklos Lucas, ni... No. Lo que pasa es que lo decimos con tanto énfasis porque nos han borrado del discurso. Queremos que nuestra voz se oiga, queremos que debatamos. Acabo de ver el directo que tuviste con un ideólogo kirchnerista, Agustín, estos días, y qué diferencia de agarrarse a palos que discutir ideas. Y a lo mejor yo también puedo corregir las mías, y a lo mejor yo también puedo mejorar, ¿ok? Entonces, cuidado con hacer juicios muy fuertes. Y termino solo con esto.
cuando salió todo ese tema de las declaraciones sobre la homosexualidad, tal, ese día la lectura de la Biblia decía: Señor, sembraste trigo y vinieron tus enemigos y pusieron cizaña. Cortamos la cizaña y el Señor del campo le dijo: no, porque tienen peligro de cortar el trigo. Dejen nomás que crezcan juntas, que al final vendrán los segadores, los ángeles, y los separarán. ¿Y saben por qué es sabio eso? ¿Por qué? Porque si no, yo tendría la soberbia. Decían en la época, bueno, del Papa Juan Pablo II, dice, los teólogos de izquierda no quieren ser papa porque dejarían de ser infalibles. Pues claro, ser la oposición los hace infalibles. Ahora estamos nosotros del otro lado. Entonces yo no quiero tener la soberbia, la humildad de decir, a lo mejor me estoy equivocando. Miren, yo he ido mucho a Roma. Y conozco a muchos de los que están ahí. Mi hermano ha sido periodista y les puedo contar muchos entretelones y les puedo asegurar que muchas veces lo que sale afuera es la 10ª parte. Y entonces adquiero la humildad de decir, a lo mejor esto no lo entiendo, a lo mejor no me gusta, lo aparco, pero la parte que no me gusta y sí me trata de cambiar, como por ejemplo ser misericordia, eso no lo voy a tomar. Cuidado, Cuidado, porque podemos perder una gran enseñanza por el prejuicio que podemos estar generando. Entonces, yo, en principio, y la última cosa, cuando el Papa opina, y es lícito no coincidir con la opinión del Papa. Si es una entrevista, si es un avión a 500 kilómetros de distancia, lo que sea, ojo, que él mismo lo dice, estoy opinando. Cuando él habla ex cátedra, que son pocas veces, es otra cosa. Y entonces aquí, por ejemplo, también tenemos otra distinción que nos da paz. Yo, por ejemplo, en ese sentido tengo paz. Y cuando no lo entiendo, paso la página. Porque digo, que crezca la cizaña con el trigo, yo no soy quien para separarla, ya vendrá alguien que la separará. Muchísimas gracias, Carlos. Te habrás fijado que, bueno, los comentarios que he leído son bastante críticos. Yo tampoco voy a entrar a juzgar al Papa, las palabras del Papa. Tengo una opinión personal, cada uno tiene derecho a la suya. Pero los comentarios que he leído son bastante... O sea, no son muy amigables con respecto al Papa. No sé, independientemente creo que lo que tú planteas finalmente es una posición sensata dentro del catolicismo, ¿no? La humildad para no juzgar a quien dirige una institución tan importante como la Iglesia Católica. Yo no sé si alguno de nuestros copanelistas quisiera complementar o hacer algún comentario al respecto. Javier, adelante. Sí, con esto, vamos, lo que quiero es focalizar el tiro. Estamos todo el día muchas veces con estos temas debatiendo sobre el sexo de los ángeles. Creo que la izquierda sabe muy bien en dónde nos podemos enfrentar, ¿no? Cristianos católicos, evangélicos, protestantes, si la santidad del Papa, si este Papa es masón, si este no lo es. Eso creo que tenemos que evitar que eso nos disperse o nos llame la atención para no tener donde tenemos que estar. Pongo un ejemplo. En España, recientemente, toda la izquierda globalista progresista estaba echando en cara a Vox, el partido que, digamos, nueva derecha, que diciendo, fíjense ustedes que están en contra de todo esto, hagan caso a su Papa. Entonces, ahí es donde tenemos que saber muy bien que el enemigo va a intentar que nos dividamos. Entonces, por mi experiencia como activista, como periodista, como todo esto, es importante que dejemos de discutir de estas cosas. No, podemos discutirlas, nos tomamos un café, todo el mundo, yo con Agustín hablo 1000 veces, con Miklos, una buena discusión con unas buenas cervezas, nos pimplamos unas buenas cervezas en el bar y ok. Pero aquí se trata de otra cosa, estamos en otra batalla. Entonces es importante que nos empecemos a fijar en lo poco. Es decir, muchas veces discutimos sobre las políticas de máximos. No, es que claro, si el Papa es así o asá, todo lo demás ya no vale. No, señores, eso no es así. Tenemos que ir poco a poco en las políticas de mínimos. Tenemos que ser realistas. Y estamos en una batalla del día a día. ¿Y esa batalla qué significa? Que, por ejemplo, Mamela, sola en Ecuador, intentando defender la hispanidad, le ataquen unas feministas. Agustín, le censuren allá donde vaya. A Miklos todavía creo que no te ha pasado nada, pero seguramente te pasará, así que estate atento. A mí que me intenten denunciar aquí muchas veces por supuesta homofobia, transfobia, etcétera, etcétera. Es decir, esas son las batallas en las que nos tenemos que fijar, porque esa es la victoria de cada día. Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos mucho que hacer y las discusiones estériles no nos llevan a ningún lado.
Luego, una vez, pongo otro ejemplo, en España, en la Guerra Civil, la izquierda quiso hacer la revolución en la revolución. ¿Qué pasó? Perdió la guerra, porque el otro bloque estaba perfectamente armado, cohesionado e iban todos a una. Divide et impera, se decía desde el Imperio Romano, y es lo que está utilizando el enemigo, y en tronco con lo que estaba contando antes. La atomización absoluta de todas las sociedades es necesaria para poder ganar ellos, no nosotros. Tenemos que empezar a dejar esas pequeñas diferencias que son morales o de fe para centrarnos en el día a día, organizarnos, asociaciones, partidos políticos, medios de comunicación, activistas, youtubers, profesores. Tenemos que ir todos a una. ¿Qué se ha conseguido en Iberoamérica? Yo estoy fascinado siendo español, sois todos hermanos y de verdad siempre lo digo. Habéis conseguido lo que no se ha conseguido en Europa. Habéis frenado el aborto en muchísimos frentes. ¿Cómo se frenó? Uniéndose católicos, apostólicos, romanos, evangélicos, protestantes, ateos, agnósticos, pero que ven por dónde van los tiros. Agustín hablaba muy bien una vez de la derecha, ¿no? Esa derecha conservadora, derecha liberal, derecha agnóstica, derecha ultraderecha, es decir, todo eso engloba una cosa. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. Lo digo porque a mí también me encanta debatir de estas cosas, pero estamos en una batalla y estamos viendo las consecuencias de esa batalla. Creo que como cristianos casi todos nunca habíamos visto tan cerca eso que llamaban el fin de los tiempos. Siempre, en todas las generaciones dicen, el mundo se acaba ya, no nos va a tocar a nosotros seguro, pero estamos viendo cómo ese proceso de degeneración nunca había sido tanto, nunca había sido tan grande. Degeneración no solo como la convivencia pacífica entre nosotros, degeneración como personas, degeneración como seres humanos, como seres animales, intentan trascender todo lo que somos para ser otra cosa. Ese es el ataque que nos tenemos que fijar. El ataque está en las escuelas con los padres para que no eduquen a sus hijos en contra de sus valores. Está en nosotros y yo como periodista para que me dejen decir lo que quiero decir cuando lo quiera decir y no tenga que pedir permiso a nadie. En este caso, Agustín como politólogo lo mismo. Mamela, Miklos a nivel profesorado, igual que Carlos. Todos tenemos nuestras pequeñas batallas diarias. Vamos a centrarnos en esas porque si una victoria de cada uno de nosotros y de cada uno de vosotros que nos estáis viendo es una victoria de todos. Muchísimas gracias, Javier. No sé si Mamela o Agustín quieran complementar o pasamos a la segunda pregunta y creo que ustedes podrían abordar esa segunda pregunta conjuntamente. Y ya con eso también ya le daríamos el cierre a este evento para no extendernos más. Entonces, la segunda pregunta que nace también de una repetición de comentarios es, ¿se puede combatir la tiranía progresista pacíficamente? Es una pregunta bien complicada, por eso es que la voy a... Sí, Mamela, adelante. Primero las damas. Ah, no, por supuesto, bueno, por supuesto. Justamente hago hincapié en esa expresión por lo siguiente. La mujer en la derecha es la fuerza que más se necesita hoy en día, precisamente porque no es casual que la revolución comunista haya surgido el 8 de marzo, dato que no se toma en consideración. Se requiere subvertir a la mujer para subvertir a la sociedad, porque nuestra lengua es materna por el rol de la mujer como transmisora de la tradición oral. E históricamente, por eso de hecho los socialistas no querían que voten las mujeres en España porque decían van a votar por los conservadores. Entonces fue necesario subvertir a la mujer ideológicamente, moralmente y demás. Y tuve el honor que el vicepresidente de Vox, Víctor González, cuando yo defendía al legado de la reina Isabel la Católica, escribió algo bellísimo en Twitter y dijo, mientras tú estabas en el pedestal de una gran reina, ellas estaban hundidas en el fango de su ceguera. Entonces, fue una noticia internacional y salió en todos los medios de aquí. ¿Por qué? Por esa gran diferencia entre la feminidad y el feminismo. Yo estaba elevada con mis rosas y ellas con plantas azotando. Entonces fue literalmente el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Entonces eso hay que tenerlo muy presente y encarnarlo sin olvidar que la violencia es un recurso, pero es el último recurso. Y todos tenemos en común que somos defensores de la aportación de armas. Y eso muchos nos critican, ¿cómo son prohibidas y defienden las armas? Claramente, porque yo defiendo la aportación de armas porque creo que debo ser libre de hacer hasta lo imposible por defender mi vida y porque solo el esclavo está sujeto a ser protegido por otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos ser, perdón que tengo una tos terrible,
debemos ser portadores de la civilización en toda la esencia de la palabra, y eso implica ir siempre por la razón, por el discurso, en defensa de la libertad de expresión, sin soltar el fusil. Entonces, ¿qué significa eso? Yo debo poder hacerlo en caso de necesitarlo, pero como dice el principio libertario de no agresión, no agredir sin ser agredido, tener la libertad de defenderme en caso de una agresión. Entonces, somos el ejemplo vivo que eso puede coexistir, y por eso es tan importante, quienes creemos en el libre mercado, creemos en la división de roles, y no hay mayor división de rol como el de hombre y mujer, y que está tan encarnado en sus símbolos. El símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza. ¿Y cuál es el símbolo del varón? El escudo y la espada. Entonces, precisamente tenemos un rol tan complementario entre ambos para defender esa civilización, y ese símbolo viene de la antigua Grecia, solo que la cruz fue atravesada en la Edad Media por el auge de la cristiandad. Entonces, en ese sentido, teniendo consideración y conciencia de nuestras fortalezas y debilidades, podemos gestar una civilización y protegerla. Entonces, en ese sentido, siempre ir por la no violencia y mostrar con total transparencia y claridad quiénes son los bárbaros. Y hago hincapié, perdón, no voy a llamar un minuto de silencio, pero sí hacer un llamado de atención. Hoy fueron asesinadas 3 personas en Francia, una de ellas decapitada por un fundamentalista islámico. Y el cardenal una mujer, Sara, además. Una mujer además, y las feministas silencio total, por supuesto. Entonces, gracias por hacer hincapié. Y el cardenal Sara, ¿qué dijo? Por favor, para quienes sientan que el Papa Francisco genera como estos sentimientos encontrados, el cardenal Sara es un gran referente de nuestros tiempos, y el cardenal Zen también, dicho sea de paso, fue quien lideró el movimiento dentro de la iglesia en contra de las restricciones por la pandemia. Cierro paréntesis. El cardenal Sara dijo que Occidente debe tener en claro lo que ya sabemos en África. Los bárbaros no son compatibles con la cultura de la paz. Entonces, nosotros debemos encarnar siempre el triunfo de la civilización sobre la barbarie, por eso es tan importante el símbolo de la hispanidad, y siempre defenderlo desde el discurso y desde la paz, no sin olvidar que en caso de una agresión debemos tener la libertad de defendernos. Muchísimas gracias, Mamela. Ahí te están recomendando ibuprofeno, una serie de medicinas para que te recuperes de la tos. Y bueno, un comentario antes de darle ya la pasada a Agustín para que defina ya en el área chica después de esta presentación, que aquí también entre nosotros hay posiciones diferentes, pero eso es que lo que hace bonita la interacción. Acá no hay un pensamiento monolítico, nosotros hemos discutido temas del Papa, hay gente que tiene una posición beltramista, otro tiene una posición javierista, ¿no? Pero en esa diversidad es donde nosotros realmente podemos salir adelante y analizar, o sea, forjar un espíritu crítico. También con el tema de la paz, también quiero hacer este comentario porque a mí Mamela siempre me ha parecido, porque no es que me parezca, es una mujer muy dulce, siempre aportando lo bueno, lo positivo, y yo soy a veces un atorrante. Javier también está en esa línea como yo, Agustín es más mesurado, Carlos es un líder, es un zen budista, casi. Es el profesor Xavier, para que no lo conozcáis. ¿No? Claro, entonces... Es nuestro profesor Xavier. Claro, entonces vamos a cerrar con un punto intermedio que Agustín siempre le pone el pH 7. Así que, Agustín, la misma pregunta. No quiero contagiarme de tos de Mamela a través de la webcam. Pero lo que pasa es que yo no sé si mi posición es tan mesurada como vos la anticipás. Yo destaco algo más, que es que has estado muy bien poniendo todos los comentarios, los críticos incluso, Todos. Comentarios críticos, gente a favor de lo del Papa, en contra del Papa, a favor de lo que dice uno, en contra, eso, digo, habla sobre lo que es el espíritu de este equipo, que es justamente eso, que no todos coincidimos en los mismos temas, y que, bueno, también vamos modificando las posiciones en función de los argumentos que vemos que son más fuertes, porque no es una cosa de club de fútbol, ¿no? En donde uno ya se ha encerrado en un equipo de fútbol, no, sino que hay fronteras muy móviles, porque esto en definitiva se trata de las mejores ideas, ¿no?
Mira, yo creo que en alguna medida la política es una disputa por el uso legítimo de las armas. Después podemos, obviamente, edulcorarlo, pero en algún sentido, en el sentido más agonístico de la palabra política, creo que la política se la puede entender como una disputa por el uso legítimo de las armas. Entonces, no hay política sin uso de la fuerza en ese sentido, ¿no? Ahora, la palabra legítima, la palabra o la noción de legitimidad es clave acá, porque esto significa las armas, puedo no usarlas, puedo ni siquiera tener la necesidad de usar el arma si tengo mucha legitimidad para usar las armas. Cuanto más legitimidad tengo para usar las armas, quizás es cuando menos necesito usar las armas. Esa es la paradoja, ¿no? Digamos, yo creo que tal como están dadas la situación hoy, nosotros tenemos un espacio de acción amplio en lo que sería socavar la legitimidad de aquellos contra los cuales nos estamos enfrentando. Tenemos muchos instrumentos que no tienen que ver con las armas, por ejemplo, sacar un libro como lo acabamos de hacer, por ejemplo, dar esta conferencia por internet como lo estamos haciendo, por ejemplo, estar trabajando, la verdad, todos nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, dando luchas culturales, y lo seguiremos haciendo así. Y en esto yo coincido con Mamela cuando ella en clave metafórica hablaba del fusil. Yo diría, bueno, acá no perdamos de vista que la política siempre tiene que ver con el uso de la fuerza. Es decir, la organización política, por definición de nuestro mundo, se llama Estado. Y el Estado se define a su vez como la organización que monopoliza el uso legítimo de la fuerza. Por lo tanto, si la política es una disputa por acceder a esa maquinaria impersonal que llamamos Estado, entonces la política es una disputa por usar los dispositivos coactivos de manera legítima. Obviamente que estos análisis tienen que ser pensados en términos de un contexto específico. Puede haber una situación en la cual ya directamente no haya ninguna opción pacífica, por supuesto que la puede haber. Es decir, en la vida de cualquier persona vamos a poner una situación no política. Vos estás en tu casa, entra un ladrón a tu casa, quiere violar a tu mujer o a tu hija, o quiere asesinar a un miembro de tu familia, bueno, y vos tenés un arma, como decía Mamela recién, el principio de no agresión supone que uno no va a iniciar la agresión, pero uno sí puede responder la agresión. Ahora, cambiemos el ejemplo, saquemos a ese ladrón y pongamos a un tirano como Nicolás Maduro, por ejemplo, o pongamos tentáculos coercitivos mucho más discretos como lo de George Soros, pero imaginemos que terminan por arrollar con todo lo que somos, con nuestra libertad, con nuestras familias, contra la posibilidad de tener una fe, por ejemplo, con la posibilidad de tener un negocio, con la posibilidad de tener una familia, de tener lazos sociales normales. Bueno, y ya no hay ninguna otra alternativa para poder enfrentar a esta gente, y siempre, en última instancia, el uso de la fuerza es lo que ha hecho, digamos, lo que ha sido una opción en la historia de las luchas políticas, ¿no? Todas las luchas políticas, digamos, históricas, nuestras independencias como estados, por ejemplo, las revoluciones democráticas, a las cuales hoy, obviamente, ensalzamos por la democracia, o si no, por ejemplo, la instauración de las repúblicas, bueno, han tenido que ver con el uso de las armas. Ahora, ¿hace falta usar armas? No. Eventualmente, ¿puede hacer falta usar armas? Y bueno, en la historia hay muchas veces que ha hecho falta, y miramos para atrás en la historia y decimos, bueno, a ver, no había otra opción, ¿no? Entonces, yo llamo a dos cosas, cierro con esto. Por un lado, a no romantizar el pacifismo, porque nos vamos a quedar con una visión estéril en la cual bueno, somos casi Gandhi, ¿no? Y Gandhi hubo uno, es decir, yo no sé cuántas veces se puede hacer eso en la historia. Yo conozco una sola vez y ni siquiera sé si fue realmente tan pacífico el asunto, no lo sé, habría que revisarlo. Pero tampoco seamos, digamos, unos revolucionarios armados, ¿no? No, sí, acá hay que levantarse en arma, vamos a entrenarnos en tiro, hay que conseguir un fusil cuanto antes para... No, a ver, con mesura, todavía hay mucho margen para la lucha de ideas, para la lucha cultural y para la lucha política legítima, que vendría a ser en los mecanismos del sistema, luchamos para nosotros disponer del uso legítimo de las armas del Estado.
Eso es la lucha política, ¿no? Y todavía hay margen. Miremos Estados Unidos. Allí hay margen todavía. En nuestros países todavía hay margen. En Venezuela no hay margen, por ejemplo. Fíjate cómo, según vos donde lo ves, en Venezuela no hay ningún margen para estas luchas de las cuales estamos hablando. Entonces yo creo que allí el uso de las armas, por ejemplo, lo veo legítimo. Y tengo entendido, Carlos sabrá mucho más, que santos de la Iglesia Católica aceptaban la resistencia armada frente a tiranías. Entonces, no romanticemos el pacifismo a estilo Gandhi, pero tampoco llamemos a una revolución armada porque no hay contexto para eso en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Con este cierre, Carlos, Mamela, ¿quieres hacer una parte? Quería decir solo dos cosas. Sí, quiero rematar lo que decía Agus, que efectivamente, y en sintonía con lo que algunos decían, ir a las fuentes. Lo que hemos planteado aquí, tanto con lo del Papa, como bueno, que estas elecciones en Estados Unidos, y todo lo que hace Pandemonium, requiere madurez. Un mensaje es, Pandemonium se hace como se hace, porque está dirigido a gente que piensa y que puede cuestionar a Pandemonium. Y seríamos felices. Miren, uno de mis sueños es que algún día Pandemonium publique también un artículo de un zurdo progre. Y seríamos felices porque podrías ver el del Aje y el del otro, porque al final apelamos a la madurez de la gente, no la tratamos como bebés. Y entonces, lo que está diciendo Agustín está trabajado en la moral bélica, o sea, la moral de la guerra, que ahora está en cuestión y se está revisando mucho, y está bien que se revise las condiciones, pero hay que estudiar un montón, y eso es como un abrebocas, ¿ok? Y antes de pasarle a Javier, una cosa de tipo práctica, lo voy a hacer así. Vamos a poner, no sé si lo habrás puesto, Miklos, pero en el enlace y cuando se repita esto, el link para bajarse Pandemonium 2, sí, ¿ok? Puse los dos, pero los voy a poner en la descripción del video, los dos. Eso es. Bueno, ya advierto para los que nos estén escuchando en directo y después. ¿Qué es lo que nos hemos visto que ha sucedido? Como esto es bastante artesanal, esto es un drive. Entonces, ¿qué pasa? Luego de estas ponencias, va todo el mundo al drive. Y todo el mundo nos escribe, no se puede bajar. Y yo le he preguntado a mi técnico, pues se lo pasa de claro, pues si tienes 10.000 tipos yendo juntos, no se puede bajar en ese minuto, ¿ok? No le pasa nada al drive, es que baja lo que baja. Entonces, si entran y no se pudo bajar, no le pasa nada a la conexión. Esperen un día, unas horas, intenten de nuevo y seguramente van a poder, porque no es un problema del drive, sino de esa congestión que generan las reacciones lógicas de las conferencias. Nada más para que todo el mundo tenga su ejemplar y no se quede alguno por el proceso, uy, se rompió el link, no vuelvo a entrar. No, traten de entrar otras veces, ¿eh? Bueno, ahora sí, Javi. No, simplemente he visto ahí un comentario, me preguntaba por el tema de la cura y no lo dije en la exposición. Entiendo que por explicarlo, cuando preguntan por qué la cura, si hablamos y diseccionamos, y lo hemos hecho muchas veces en el anterior libro, también en este, de toda esa serie de políticas que nos han llevado al momento actual, podemos entender que lo que hemos sufrido en las últimas décadas es una gangrena en nuestra sociedad, es decir, al punto casi de amputar. Por lo tanto, ¿qué es la cura? No es un tratamiento mágico, es primero unos análisis de las circunstancias actuales y luego de ahí extraer precisamente qué se puede y qué se tiene que defender. Es decir, la cura vendría a ser una vuelta al camino correcto para evitar la degradación absoluta de nuestras sociedades. Cualquiera de nosotros que tenga más de 30 años puede acordarse de cómo eran sus países hace 30 años o hace 20 años. A pesar de que siempre dicen que el progreso es lineal, cosa que no es, no compremos las tesis progresistas, pensemos en nuestros países, o al menos España. Cada vez más inseguridad, más problemas de unidad, más enfrentamiento entre compatriotas, menos salidas laborales, menos capacidad de comprar casas, menos capacidad de tener una... O sea, todo se ha destruido. Todo se ha ido limando y limando y limando hasta el punto de desaparecer. Eso es lo que nosotros estamos enfocando, es decir, estamos enfocando en ese problema. Por eso decimos, ojo, que a estas cosas nos han llevado hasta aquí. Pongamos el foco en estas otras a ver hacia dónde nos llevan. No somos oráculos de Delfos, no tenemos la capacidad de ver el futuro, pero simplemente viendo hacia atrás cómo nuestras sociedades se habían conformado de una manera hasta cierto punto pacífica, permitían ese desarrollo de las familias, de las instituciones, de nuestras sociedades, simplemente decimos, hemos tomado el camino, nos han llevado por el camino incorrecto, no nos olvidamos de dónde veníamos, por lo tanto, reenfoquemos de nuevo. Se puede siempre volver a empezar. Recordemos, el progreso no es así, la historia no es lineal, siempre se puede retornar si hay la voluntad y la fuerza política, como estaba diciendo ahora Agustín.
Bueno, no sé, ya cierro entonces el vivo. Ha sido un placer tenerlos a todos. Gracias, Mamela, Carlos, Agustín, Javier. Este libro también se viene con mucha fuerza, inspirado por el éxito absolutamente impensado que tuvimos con respecto al primero. Nos ha dado mucha motivación y la gente no entiende, quizás hablo por todos ustedes aquí, cuando nos mandan un solo comentario de apoyo. ¿Cuánto ayuda todo eso? Cuando dan likes, cuando nos difunden, cuando nos apoyan, cuando usan su WhatsApp, realmente no saben lo mucho que nos motiva a nosotros, porque Javier se equivocó cuando dijo que yo no tenía mis cicatrices de guerra, tengo varias. Ya te las comentaré en privado, este no es el espacio, pero todos hemos pasado momentos complicados por defender lo que defendemos. En todo caso, gracias a toda la gente que ha estado presente, es un placer contar con todos ustedes. Literalmente nos han seguido de toda América, de España, de Italia, de varios países del Reino Unido. He visto comentarios de todas partes. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque ustedes hacen posible el éxito de Pandemonium y nos impulsan a seguir trabajando. Y a ustedes, amigos, me dirijo a ustedes. Es un honor y es un placer compartir trinchera con todos ustedes y sigamos adelante en esta batalla tan compleja. Así que, bueno, queda el video. Voy a poner los 2 libros, 1 y 2, en la descripción de este video de YouTube, que va a quedar grabado. Y bueno, cualquier cosa ya lo bajan de ahí. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta luego. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.